Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Muñoz Tutoriales. Hoy les traigo número de oxidación o estado de oxidación. Bien, antes de seguir o antes de empezar, tenemos que tener claro cuáles son las reglas a seguir o el procedimiento a seguir para determinar el número de oxidación o estado de oxidación de un elemento en un compuesto o en estado libre o en forma de ion. La primera es que el número de oxidación de un elemento libre o sin combinar es siempre igual a cero. El estado de oxidación o número de oxidación de un ion es igual a su carga. El número de oxidación del flúor es siempre igual a -1. El número de oxidación del oxígeno es -2, con dos excepciones. Cuando se combina con el flúor, que es el más electronegativo, este tiende a usar la valencia +2. Y cuando forma peróxidos es -1. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto neutro es igual a 0, mientras que la suma algebraica de los estados de oxidación de un ion es igual a su carga. En compuestos binarios conformados por el cloro, este usa estado de oxidación -1. El estado de oxidación de los elementos de los grupos 1A y 2A es igual a +1 y +2, respectivamente. Entonces, sabiendo ya estas reglas, podremos aplicarlas aquí para determinar el número de oxidación de estos elementos. Bien, el primero que tenemos aquí es el agua. Recuerden que el estado de oxidación del hidrógeno cuando está combinado con un no metal es +1. Entonces muchos libros lo colocan así, primero colocan el 1 y después el más. Usted puede colocarlo como guste. Entonces aquí tengo que el oxígeno usa -2 según la regla. -2 o 2 menos. Acá a mano derecha tenemos el cloruro de sodio. Hay una regla que nos dice que los elementos del grupo 1A siempre utilizan valencia +1. El sodio pertenece al grupo 1A. Entonces es +1. El cloro, para que la suma dé 0, él está usando valencia -1. Entonces, también otra cosa que tenemos que tener presente es que las valencias se cruzan cuando se combinan los elementos. O sea que el subíndice que tiene aquí debajo el sodio que no se marca, que es 1, le pertenece al cloro. Y el 1 que tiene el cloro como subíndice que no se marca, le pertenece al sodio. Entonces, si nos vamos a más mano derecha, siguiendo aquí a mano derecha, tenemos el ácido sulfúrico. Recordar que el estado de oxidación del hidrógeno es +1 cuando está combinado con no metales. Tenemos también que el oxígeno usa valencia -2. Entonces nos resta encontrar la valencia del azufre. Entonces hay una regla que nos dice que cuando el elemento es cuando el compuesto es neutro, como este caso, su carga es igual a 0, por lo que la suma de sus estados de oxidación o de los estados de oxidación de los elementos tiene que ser igual a 0, la suma algebraica. Entonces, si multiplicamos, tenemos que siempre multiplicar el subíndice por la carga o por el estado de oxidación.
Entonces, esa multiplicación, cada multiplicación de cada elemento se suma y tiene que ser igual a cero, si es un compuesto neutro. Entonces, si empezamos con el oxígeno, con el hidrógeno, tenemos que 2 por 1, que es el estado de oxidación del hidrógeno, me da 1 positivo. Si nos vamos al oxígeno, tenemos que 4 por menos 2 nos da menos 8. Entonces, 2 positivo menos 8 nos da 6 negativo. O sea que para que la suma dé 0, el azufre debe de usar valencia más 6 o menos 6 o 6 más. Entonces ahora si multiplicamos tenemos 2 por 1 positivo, 1, 2, perdón. Y el azufre 1 por 6, 6, más 2 del hidrógeno, 8, menos 8 del oxígeno nos da 0. Entonces si vamos más abajo, acá, en el hidróxido de magnesio, hay una regla que nos dice que si el elemento pertenece al grupo 2A, usa valencia siempre más 2. Entonces, otra cosa que nos da la impresión de que es 2, es este 2 que está acá como subíndice con el del OH o hidroxil. Recuerden que las valencias se cruzan. Entonces, si nos vamos al OH, tenemos que el oxígeno usa valencia menos 2 y el hidrógeno más 1. Aquí no hay mucho problema con eso. Nos vamos a mano derecha para confirmar que sí es verdad que da 0 la suma. Aquí en el hidróxido de magnesio tenemos el subíndice del magnesio que es 1 positivo. O sea, siempre es 1. O siempre es positivo el subíndice que tienen los elementos. Entonces digo 1 por más 2 nos da 2 positivo. Entonces si vemos al OH como un radical, ese OH o hidroxil usa menos 1. Entonces si multiplicamos este 2 que está aquí abajo, que es el subíndice del hidroxil o OH, si multiplicamos 2 por menos 1 nos da menos 2. Menos 2 más el 2 del magnesio nos da 0. Entonces si nos vamos a mano derecha tenemos un ion. Y hay una regla que nos dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de un ion es igual a 0. O sea, tenemos ya establecido que el oxígeno usa valencia menos 2. Entonces nos queda el fósforo. Entonces sabemos que el estado de la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a menos 3. Entonces tengo que en el oxígeno 4 por menos 2 nos da menos 8. Entonces, ¿qué número restado con menos 8 nos da igual a menos 3? 5. Entonces, X es igual a 5. A 5 positivo. Entonces tengo que más 5 menos 8 nos da igual a menos 3. Si nos vamos a mano derecha, tenemos el amonio. La suma en este caso nos tiene que dar igual a más 1. Entonces ya sabemos que el hidrógeno usa valencia más 1. Entonces nos queda o nos resta encontrar la valencia del nitrógeno. Entonces la suma nos tiene que dar, o la resta, nos tiene que dar igual a más 1. Entonces tengo que en el hidrógeno 4 por 1 nos da 4, positivo. Entonces, ¿qué número debe de tener el nitrógeno para que cuando se sume con lo del hidrógeno nos dé más 1? Menos 3. Entonces digo 1 por menos 3, más
4 positivo es igual a más 1. Entonces tengo menos 3 más 4 igual a más 1. Si nos vamos más acá abajo, tengo el fosfato de cobre. Fosfato de cobre 2. Entonces, en este caso, lo hago por separado, porque ya yo sé que ese 2 le pertenece al cobre, porque recuerden que las valencias se cruzan, por lo que el estado de oxidación del fosfato, porque lo puedo ionizar, porque eso es una sal, entonces sería menos 3. Esa es la carga total del radical si lo desionizo, si lo ionizo. Entonces tengo que 2 por menos 3 da menos 6. Y en el cobre tengo 3 por 2 da 6 positivo. Entonces 6 menos 6 da 0. Entonces ya yo sé que la carga me tiene que dar igual a menos 3. Sé que el oxígeno usa valencia menos 2. Y si nos vamos acá, a este caso que fue el mismo, o sea, parecido, aquí determinamos que el fósforo usó valencia más 5 o 5 más. Entonces acá a mano derecha tenemos este elemento, este compuesto. Yo lo puedo separar también como lo hice a mano izquierda. Entonces tengo lo puedo separar de este. Entonces si lo separo, recuerden que este es el amonio y tiene carga más 1. Entonces este que está acá, si lo separo, tiene carga menos 2. Si lo ponemos si lo desionizamos o lo ionizamos. Entonces, recuerden que aquí la carga me tiene que dar igual a más 1 en el amonio. Entonces tengo que el hidrógeno es más 1 o 1 más. Entonces 4 por 1 nos da 4. Pero ya resolvimos acá arriba que el nitrógeno usa menos 3. Valencia menos 3. Entonces si nos vamos a mano derecha, tenemos aquí que la carga nos tiene que dar igual a menos 2. Entonces recuerden que el oxígeno usa valencia menos 2. El hidrógeno más 1. Entonces nos quedaría el fósforo. Entonces recuerden que yo tengo que la suma de las cargas de los estados de oxidación del ion, en este caso ion porque yo lo estoy tratando como separados, porque se me hace más fácil evaluarlo. Entonces, 3 por menos 2 nos da menos 6. Entonces aquí en el hidrógeno tengo que el subíndice del hidrógeno es 1, 1 por su valencia que es 1, nos da 1. Entonces 1 menos 6 nos da menos 5. O sea que el estado de oxidación del fósforo en este caso es 5 también. 5 positivo. Bien, hasta aquí fue nuestra lección sobre el número de oxidación. Recuerden que tienen que tomar en cuenta las reglas que vimos anteriormente, estas, para poder determinar el número de oxidación o estado de oxidación de los elementos de un compuesto o ion.